En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Bueno, hace poco se publicó el libro Reelección Indefinida versus Democracia Constitucional. Lo escriben Carlos Bednar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Mario Serrafero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, y Aparicio Caicedo, asesor jurídico de Creo, quien hoy nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, encantado de estar aquí. Bueno, en la parte medular del libro sostienen la tesis de que el proceso de reforma constitucional impulsado por Alianza País en nuestro país sustituye la Constitución del 2008 en su esencia. Empecemos por ahí. ¿Por qué creen que el permitir las reelecciones indefinidas constituye una sustitución de la Constitución, según la doctrina que ha desarrollado también la Corte Constitucional de Colombia? A ver, primero hay que revisar la historia de Latinoamérica para comprender la importancia que tiene el principio de alternancia democrática en toda Latinoamérica, precisamente por nuestra historia de caudillismo político. Si uno revisa, va a saber que a través de los siglos se repite una y otra vez la historia de un líder mesiánico que llega al máximo de su popularidad y se intenta reelegir y perpetuar en el poder. Por eso es que ha tenido tanta importancia. Y hay episodios recientes, como el de Colombia, cuando Álvaro Uribe, un presidente muy popular, quizás uno de los más populares en la historia de Latinoamérica, quiso reformar la Constitución para poder reelegirse por una segunda vez. Y la Corte Constitucional le dijo, no, a ver, ¿dónde vas? Un ratito. Aquí no importa cuán popular seas, aquí importa que existen límites al poder que tú no puedes traspasar. Y lo que le dice en esencia es, reformar la Constitución para permitir una segunda reelección es alterar un elemento muy importante de la Carta Magna. Por lo tanto, no es una reforma, sino una sustitución. Y para ello necesitas hacer una asamblea constituyente. Y básicamente eso es lo que debería haberle respondido en términos constitucionales la Corte Constitucional del Ecuador a Rafael Correa y al bloque de Alianza País. Es decir, sobre el camino para lograr esos cambios en la Constitución y lo que ello implica. Ahora, ustedes recuerdan en el libro también algunas de las razones por las que el bloque oficialista defendía las enmiendas, y era que así se puede consolidar el proyecto de la Revolución Ciudadana, dar continuidad, además impedir que vuelva la restauración conservadora. Eso responde a los intereses de un movimiento político. ¿Qué pasa cuando se modifica una Constitución para atender esos intereses partidistas? Bueno, eso quedó claro desde el comienzo, ¿no? Y, el movimiento Creo salió liderado por Guillermo Lasso a oponerse a esto, que va mucho más allá de una persona determinada. Da igual lo que el presidente quiera hacer en el 2017, si quiere poner una transitoria o no. Aquí lo que se defiende siempre es un principio según el cual no puede haber hegemonía política de quien llega al poder. Y eso es lo que pasa cuando quien ejerce el poder solo está encaminado a preservar su modelo ideológico en base al líder carismático. Eso sí es lo que ha pasado ahora en Ecuador y lo que ha pasado una y otra vez en Latinoamérica. Y yo creo que hemos aprendido esta vez, la mayoría de los ciudadanos que queríamos la consulta popular, hemos aprendido que esto no puede pasar y que esto debe cambiar tan pronto se vaya Alianza País de Carondelet. Ahora, en nuestro país, a diferencia de otras realidades como en Cuba, la Constitución no habla de cumplir la ideología de un partido único. La Constitución cubana, por ejemplo, sí, en su preámbulo clarito dice que la misión es llevar adelante la revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón, encabezada por Fidel Castro. Así lo dice. Es decir, la misma Constitución establece que el proyecto del país es llevar adelante la revolución de Castro. En nuestro caso, hay otros movimientos y partidos políticos, pero ¿ofrecen un proyecto político o es que en la práctica Alianza País es el único que ofrece un proyecto político? Solamente me remito a las declaraciones del propio presidente de mayo del 2014, cuando él decía que había que avanzar con esta revolución y que había que impedir que la oposición, traducido al castellano, llegue al poder para, según él, revertir los avances de esta revolución. Ellos hablaron muy claro y lo que querían impedir es que otro modelo político, otro modelo de desarrollo, otro modelo de prosperidad llegue al poder y suplante el suyo. Pero ¿existen otros proyectos políticos distintos de ideologías, de intereses, sino un proyecto político como tal? Creo, por ejemplo, ¿ofrece un proyecto político? Por supuesto, nosotros ofrecemos un proyecto político donde el ciudadano es el protagonista de la sociedad civil, no el Estado. A diferencia de Alianza País, donde el Estado es quien manda. El Estado está no solo sobre el capital, sino también sobre la persona y sobre todo lo que se mueva. De ahí vemos que hemos tenido un Estado regulatorio que se ha metido en todo lo posible de los ámbitos del ser humano, desde la educación, la economía,
pasando por la cultura. Y entonces hoy día lo que está pasando en toda Latinoamérica es que ese modelo llamado socialismo del siglo XXI está cediendo, porque se ha probado que ha sido un modelo fracasado económicamente y políticamente, y que la gente ya está harta de tanto control por parte del gobierno. Claro, pero luego está, una vez que fracasa un modelo, voltear la cara a ver qué más hay. Entonces yo le preguntaba, porque habiendo otros partidos y movimientos políticos en la oposición, no deja de ser una oposición fraccionada, hablando de nuestro país. ¿Puede haber un proyecto político que convoque a la oposición, aunque difieran en intereses, en ideologías, pero que ofrezcan un proyecto político? Aquí tenemos que separar una cosa. Una cosa es unidad y otra cosa es alianza política. Unidad está existiendo, unidad en torno a principios, unidad en torno a cuestiones muy importantes. Por ejemplo, todos aquellos actores de oposición que estuvieron hasta ahora oponiéndose a las enmiendas estaban en favor de un solo principio, que era la alternancia democrática, entre otros. Eso es la unidad que va generando el correísmo. El correísmo se está convirtiendo en un manual de lo que no hay que hacer para llevar una vida civilizada. Y eso nos está enseñando que debemos ir para el mismo camino. Otra cosa son alianzas electorales, como se dio en Venezuela, que eso se ve cuando vienen las campañas, cuando vienen los momentos dados. Pero creo sí representa una alternativa basada en libertad, una alternativa basada en una economía moderna, una alternativa basada en el ser humano como principio y fin de la actividad del Estado. En ese contexto, y teniendo ya las enmiendas aprobadas, el convertir la comunicación en un servicio público, o que la Contraloría no se encargue de controlar el cumplimiento de la gestión, o que las consultas populares no sean sobre cualquier asunto, como decía antes, es lo que cree el proyecto político de Alianza País. Ahora, Alianza País tiene todavía mayoría en la Asamblea, solo un poder constituido, no el constituyente, pero sí constituido. Entonces, ¿hay legalidad, hay legitimidad en defender su proyecto? A ver, uno puede defender el proyecto que sea, pero tiene que respetar la Constitución en el proceso. La forma que ha actuado Alianza País es que no ha respetado la Constitución. Tanto así se creen dueños de las instituciones que el presidente, el sábado pasado, acaba de amenazar con bajarse la transitoria para volver a presentarse, en pocas palabras, si se porta mal la oposición. Esas declaraciones develan el grado de tropicalismo institucional que gobierna hoy. No hay un solo respeto por la institucionalidad vigente ni por las normas básicas de convivencia. Claro, para el presidente ya se ha convertido en algo normal negar la consulta. Hablaba también de que no hemos pedido una consulta popular. Compromiso Ecuador, Guillermo Lasso a la cabeza, pasó un año entero pidiendo formularios. Bueno, pero no han insistido en eso tampoco. Por supuesto, insistimos varias veces, pero ya los tiempos no nos dejaban hacerlo hasta ahora porque no hubiera servido de nada. Pero mientras se pudo, mientras hubo la oportunidad, lo hicimos una y otra vez. Y créame que si se da la oportunidad de nuevo, lo haremos una y otra vez. Y porque ustedes mencionaban también en el libro que el permitir las reelecciones indefinidas pone, y lo decían textual, pone en grave peligro el Estado de Derecho y que vulnera derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo? Porque Alianza País defiende que aquí más bien hay ampliación de derechos, el de participación, porque actualmente estaría discriminando, y así lo resolvió incluso la Corte Constitucional, que se estarían limitando los derechos de participación de quienes no pueden postularse indefinidamente. Por eso plantean reelecciones indefinidas sin restricciones, sin límites. Esa es una visión demasiado simplista de la democracia. Democracia no es lo que pasa el día de las elecciones, sino lo que pasa todos los días entre una elección y otra. Y para que haya una verdadera democracia constitucional, deben haber límites al poder. Y deben haber límites temporales que no permitan que quien gobierna se convierta en el dueño de la silla y que se convierta poco a poco en el dueño de todas las instituciones que forman parte del Estado. Por eso es importante, la historia lo demuestra, de cada país de Latinoamérica. La opinión de Aparicio Caicedo, asesor jurídico de Creo y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.